Había un tiempo en que el continente africano parecía sumido en una oscuridad espiritual tan densa que hasta los misioneros más experimentados sentían el peso de la resistencia invisible. Las iglesias existían, sí, pero muchas funcionaban como estructuras religiosas sin vida, repetidoras de liturgias memoradas sin el poder transformador del Espíritu Santo. En ciudades y aldeas, millones caminaban sin esperanza, atados a tradiciones ancestrales, oprimidos por fuerzas demoníacas que reinaban sin oposición visible. El paganismo, la hechicería y la desesperanza formaban un trío mortal que mantenía naciones enteras bajo cautiverio. Los pocos avivamientos que surgían eran como chispas breves en la noche, brillaban momentáneamente y se apagaban. Pero en los cielos, en las cortes de gloria donde los ángeles adoran sin cesar, Dios estaba preparando un instrumento. No escogió a un teólogo brillante de las grandes universidades europeas, ni a un predicador famoso con docenas de títulos académicos. Eligió a un niño alemán nacido en medio de los escombros de una Alemania destruida por la guerra, un muchacho que crecería entre las ruinas del conflicto mundial, pero que llevaría en su espíritu el fuego inextinguible del cielo. Su nombre resonaría como trueno en el continente negro. Reinhard Bonnke. Reinhard nació el 19 de abril de 1940 en Königsberg, Prusia Oriental, justo cuando Europa ardía bajo las llamas de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un pastor pentecostal, un hombre de oración profunda que conocía el valor de buscar a Dios en el altar familiar. Desde niño, Reinhard creció viendo a su padre arrodillado durante horas, intercediendo con lágrimas por almas perdidas y por avivamiento en tierra alemana. Esas imágenes quedaron grabadas en su corazón como fuego en madera seca. La familia Bonnke vivía en tiempos difíciles, escasez de alimentos, bombardeos constantes, refugios improvisados, muerte rondando cada esquina, pero en medio del caos externo, dentro de aquel hogar humilde, había una atmósfera de cielo. Allí se oraba con pasión, se cantaban himnos de guerra espiritual, se declaraba la palabra con autoridad. El pequeño Reinhard no lo sabía entonces, pero estaba siendo formado en la escuela más exigente del espíritu, la fragua del quebranto y la dependencia absoluta de Dios. Cuando tenía apenas 9 años, durante un servicio de iglesia común y corriente que parecía igual a tantos otros, el cielo descendió sobre aquel niño alemán. No hubo manifestaciones extravagantes ni señales físicas espectaculares, pero algo eterno y poderoso sucedió en su interior. Mientras el pastor predicaba sobre la salvación y la urgencia de entregar la vida a Cristo, Reinhard sintió como si una mano invisible pero real tocara su corazón. Era como si Dios mismo hubiera entrado en el pequeño santuario, caminado entre los bancos de madera desgastados y se hubiera detenido frente a él. El niño no podía explicarlo con palabras teológicas sofisticadas, pero sabía, con esa certeza que solo viene del Espíritu Santo, que Dios lo estaba llamando. No era un llamado para sentarse en los bancos durante décadas como oyente pasivo de sermones aburridos. Era un llamado de fuego, un mandato divino que ardía en su pecho como carbones encendidos. Reinhard se rindió completamente, con lágrimas corriendo por su rostro infantil. Entregó su vida a Jesús sin reservas, sin negociaciones, sin condiciones. Pero ese encuentro no terminó ahí. Dios no había venido solo a salvarlo, había venido a comisionarlo. A los 10 años, mientras oraba a solas en su habitación, ese lugar secreto donde nadie más podía verlo, donde no había audiencia humana que aplaudir ni cámaras que grabar, Reinhard tuvo una visión que marcaría el resto de su existencia. Vio África, vio un continente entero lavado con la sangre del Cordero, vio multitudes, océanos de rostros oscuros, millones de africanos corriendo hacia el altar de salvación, llorando, clamando por misericordia, siendo liberados de cadenas invisibles que los habían mantenido prisioneros durante generaciones. Escuchó una voz clara, inconfundible, que resonaba no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser. África será salva. No era una sugerencia,
no era una posibilidad entre muchas opciones. Era un decreto divino, una sentencia del cielo que debía cumplirse en la tierra. Y Reinhard Bonnke había sido escogido como el instrumento para ver esa profecía manifestarse. Un niño de 10 años acababa de recibir la comisión más grande de su generación. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes ese fuego comenzando a arder en tu interior, escribe fuego en los comentarios. No permitas que este momento pase sin responder. El mismo Dios que llamó a un niño en Alemania, te está llamando a ti hoy. Pasaron los años y Reinhard creció llevando esa visión como un tesoro escondido en su corazón. Se preparó académicamente, estudió en institutos bíblicos, aprendió teología y homilética, pero nunca perdió la frescura de aquel encuentro inicial. A los 19 años predicó su primer sermón. A los 23 se casó con Annie, una mujer de fe inquebrantable que se convertiría en su compañera de batallas espirituales, su intercesora incansable y el ancla que lo sostendría en las tormentas más violentas del ministerio. Juntos comenzaron a servir en pequeñas iglesias en Alemania, pero el llamado de África ardía cada vez con más intensidad en el espíritu de Reinhard. Era como un fuego que no podía ser apagado, una obsesión santa que lo consumía día y noche. Finalmente, en 1967, Reinhard y Annie vendieron todo lo que tenían, empacaron sus pertenencias en maletas simples y zarparon hacia Lesoto, un pequeño reino montañoso en el sur de África. Tenían muy poco dinero, ningún respaldo de grandes organizaciones misioneras, ninguna promesa de apoyo financiero garantizado. Pero tenían algo infinitamente más valioso, una palabra de Dios y una fe inquebrantable en que Él cumpliría lo que había prometido. Los primeros años en África fueron brutales. Reinhard y Annie enfrentaron pobreza extrema, enfermedades tropicales, rechazo de líderes religiosos establecidos, que veían con sospecha a este alemán alto y apasionado que predicaba sobre milagros y avivamiento. Hubo momentos en que no tenían dinero ni siquiera para comprar alimentos básicos. Hubo temporadas de sequía espiritual donde parecía que nada funcionaba, donde las multitudes de la visión parecían solo un sueño juvenil imposible de alcanzar. Pero Reinhard había aprendido el secreto del poder espiritual duradero, la vida en el lugar secreto. Cada madrugada, antes de que el sol africano comenzara a quemar el horizonte, Reinhard estaba de rodillas en su pequeña habitación, clamando a Dios con lágrimas. No eran oraciones religiosas recitadas de memoria. Eran gemidos del espíritu, intercesión profunda que brotaba de un corazón completamente rendido. Ayunaba frecuentemente, no ayunos de exhibición pública para impresionar a la gente, sino ayunos privados donde negaba su cuerpo para alimentar su espíritu. Estudiaba la palabra de Dios durante horas, meditando en las promesas divinas hasta que esas promesas se volvían más reales que las circunstancias visibles. Y esperaba con paciencia y fe inquebrantable, sabiendo que Dios no miente y que cada palabra que había hablado sobre África se cumpliría a su tiempo. La ruptura llegó en 1974. Dios le dio a Reinhard una estrategia celestial, realizar cruzadas masivas de evangelización en carpas gigantes y estadios. Pero no serían eventos religiosos ordinarios llenos de entretenimiento superficial y predicaciones diluidas. Serían encuentros de poder donde el evangelio sería predicado con valentía sobrenatural, donde se confrontarían directamente las fuerzas demoníacas, donde se esperaría que el Espíritu Santo se manifestara con señales y maravillas. Reinhard fundó Christ for All Nations, un ministerio dedicado exclusivamente a la cosecha masiva de almas en África y más allá. Comenzó con una carpa que podía albergar a 800 personas. Pronto esa carpa resultó insuficiente. Construyó otra para 10.000 personas, luego otra para 34.000. Las multitudes crecían exponencialmente porque algo más que palabras elocuentes estaba sucediendo en esas reuniones. La presencia manifiesta de Dios descendía como fuego del cielo. Cuando Reinhard subía a la plataforma, no era solo un hombre predicando,
Era un vaso lleno del Espíritu Santo hasta rebosar, un canal de gloria divina. Su voz tronaba con autoridad apostólica cuando declaraba: Jesús es Señor. No había nada tibio ni religioso en su predicación. Cada palabra parecía saturada de unción, cada frase cargada con poder para quebrantar corazones endurecidos y romper cadenas invisibles. Predicaba con lágrimas corriendo por su rostro, con pasión santa que hacía temblar hasta el micrófono en su mano. Y cuando extendía sus manos hacia la multitud, invitando a las personas a recibir a Cristo, el Espíritu Santo se movía como viento impetuoso sobre miles y miles de almas simultáneamente. No era manipulación emocional, no eran técnicas psicológicas aprendidas en seminarios de marketing religioso. Era el toque soberano de Dios, respondiendo a décadas de oración intercesora, a ríos de lágrimas derramadas en secreto, a una vida completamente consagrada y sin compromisos. Los testimonios que surgieron de esas cruzadas desafiaban toda lógica natural y explicación humana. En una reunión en Lagos, Nigeria, más de 1.600.000 personas se congregaron en una sola noche. 1.600.000 almas hambrientas de Dios, esperando bajo el cielo nocturno africano, expectantes, desesperadas por un toque del cielo. Cuando Reinhard predicó esa noche sobre la cruz de Cristo y el precio pagado por nuestra salvación, la atmósfera se cargó con electricidad espiritual. Podía sentir literalmente la presencia de Dios descendiendo sobre aquella multitud oceánica. Al hacer el llamado al altar, cientos de miles de personas comenzaron a llorar incontrolablemente, cayendo de rodillas sobre la tierra seca, clamando por misericordia, renunciando a años de brujería y ocultismo, rompiendo amuletos y fetiches satánicos. La manifestación fue tan poderosa que incluso los reporteros seculares que habían ido a cubrir el evento simplemente por curiosidad profesional terminaron llorando, incapaces de resistir la convicción del Espíritu Santo. Si deseas ese fuego, si quieres experimentar ese tipo de encuentro con Dios, escribe "yo quiero" en los comentarios y ora con sinceridad ahora mismo. No esperes hasta mañana. El tiempo de responder es ahora. Había ciegos que recuperaban la vista instantáneamente. No eran casos aislados que pudieran ser desestimados como coincidencias o sugestión psicológica. Eran cientos de personas completamente ciegas, algunas desde nacimiento, otras por accidentes o enfermedades, que de repente comenzaban a gritar: puedo ver, mientras señalaban objetos, reconocían rostros y lloraban de alegría indescriptible. Había paralíticos que abandonaban sus sillas de ruedas y comenzaban a caminar, luego a correr, saltando y alabando a Dios con lágrimas de gratitud. Había personas atormentadas por demonios durante décadas, manifestando comportamientos violentos, hablando con voces sobrenaturales, viviendo como animales salvajes, que eran completamente liberadas cuando Reinhard declaraba con autoridad: en el nombre de Jesús, sal de esta persona. Los demonios no tenían opción, no podían resistir la autoridad que este hombre portaba, no porque Reinhard fuera especial en sí mismo, sino porque vivía en absoluta santidad y comunión íntima con el Dios Todopoderoso. Los espíritus inmundos reconocían esa autoridad y huían aterrorizados. Pero los milagros físicos, por más espectaculares que fueran, nunca fueron el objetivo principal de Reinhard Bonnke. Eran señales que confirmaban el mensaje del Evangelio, demostraciones del amor y poder de Dios para atraer multitudes sedientas. El verdadero milagro, el que hacía que Reinhard llorara de gozo cada noche después de las cruzadas, era el milagro de la salvación. Millones de africanos, literalmente millones documentados, entregaron sus vidas a Jesucristo durante las cruzadas de Christ for All Nations. Brujos y hechiceros que habían practicado magia negra durante generaciones llegaban a las reuniones con la intención de maldecir al evangelista alemán, pero terminaban quebrantados bajo el poder de Dios, confesando sus pecados públicamente y quemando sus objetos de brujería.
Musulmanes devotos que habían odiado el cristianismo toda su vida, escuchaban el mensaje del amor de Cristo y caían llorando, entregando sus corazones al único Dios verdadero. Jóvenes atrapados en pandillas violentas, drogadicción y crimen organizado, experimentaban una transformación tan radical que sus propias familias no los reconocían después del encuentro. Escucha esto con mucha atención, porque aquí está el secreto que la mayoría de los cristianos modernos han olvidado o nunca aprendieron. El poder que fluía a través de Reinhard Bonnke no era producto de talento natural, carisma personal, ni estrategias de marketing brillantes. Era el resultado directo de una vida escondida con Cristo en Dios. Reinhard oraba un mínimo de 2 a 3 horas cada día sin falta, frecuentemente mucho más. No eran sesiones de oración cómodas donde simplemente recitaba peticiones rápidas antes de seguir con su agenda ocupada. Eran encuentros violentos en el espíritu, donde luchaba como Jacob, hasta que recibía la bendición del cielo. Ayunaba regularmente, a veces durante días, otras veces durante semanas, negando las demandas legítimas de su cuerpo para afilar su espíritu como espada de doble filo. Leía y estudiaba la Biblia con hambre insaciable, no como deber religioso, sino como hombre desesperado por conocer más profundamente a aquel que lo había llamado. Y todo esto lo hacía en privado, lejos de las luces brillantes de las plataformas públicas, lejos de las cámaras y los aplausos de las multitudes. Su vida pública poderosa era simplemente el desbordamiento de su vida privada saturada de la presencia de Dios. Y justamente por esto, tal como les ocurrió a todos los avivalistas genuinos a lo largo de la historia cristiana, Reinhard Bonnke enfrentó oposición feroz, no principalmente de ateos declarados o enemigos seculares del Evangelio, sino de líderes religiosos establecidos, de estructuras eclesiásticas frías y de cristianos nominales que se sentían amenazados por este fuego del cielo. Lo acusaban de ser emocional en exceso, de manipular a las masas ignorantes, de usar técnicas psicológicas para producir conversiones falsas. Teólogos liberales, que habían vaciado el Evangelio de todo poder sobrenatural, escribían artículos académicos criticando su teología simplista y su énfasis en milagros. Líderes denominacionales que pastoreaban iglesias muertas llenas de tradiciones humanas, pero vacías del Espíritu Santo, sentían celos de las multitudes que seguían a este alemán apasionado y trataban de cerrarle las puertas en sus ciudades. Incluso algunos pentecostales y carismáticos, quienes supuestamente creían en el bautismo del Espíritu Santo y en los dones sobrenaturales, criticaban a Reinhard por ser demasiado radical, por no ajustarse a sus expectativas religiosas controladas y seguras. Pero Reinhard no se detenía, no podía detenerse. Había visto la visión, había escuchado la voz. África debía ser salva, y él era solo un instrumento en las manos del alfarero divino. Cuando las autoridades gubernamentales trataban de prohibir sus cruzadas, argumentando que causaban disturbios públicos, Reinhard oraba, y Dios abría puertas que ningún hombre podía cerrar. Cuando grupos religiosos extremistas amenazaban con violencia física, Reinhard declaraba con valentía apostólica: ningún arma forjada contra nosotros prosperará porque nuestro Dios es más grande. Y era verdad. Una y otra vez, en medio de amenazas reales de ataques terroristas, bombardeos y asesinatos, Dios protegía sobrenaturalmente a su siervo y a las multitudes que se reunían para escuchar el Evangelio. Una de las frases más poderosas que Reinhard Bonnke repetía constantemente era esta: no podemos contenernos, hay millones muriendo sin Cristo, y nosotros tenemos la respuesta. El Evangelio no es una opción, es la única esperanza para la humanidad. No lo decía con arrogancia religiosa ni superioridad teológica, lo decía con lágrimas, con pasión quebrantada, con urgencia santa. Cada vez que predicaba sobre el infierno, ese destino eterno de tormento que aguarda a quienes mueren sin Cristo, su voz se quebraba de emoción. No era entretenimiento para él, no era un tema teológico interesante para debate académico.
era la realidad más terrible del universo, y él no podía permanecer callado mientras millones caminaban ciegamente hacia esa destrucción eterna. Si veo que tu casa está en llamas y no grito para advertirte, decía Reinhard, soy culpable de tu muerte. El mundo está en llamas espirituales, y nosotros tenemos la única salida de emergencia, Jesucristo. Otra frase que definió su ministerio era, donde el Espíritu Santo está, ahí está el poder. No estaba interesado en programas religiosos bien organizados, pero espiritualmente muertos. No quería servicios eclesiásticos elegantes y culturalmente refinados, pero vacíos de la presencia manifiesta de Dios. Lo que Reinhard buscaba desesperadamente, y por lo que oraba sin cesar, era que el Espíritu Santo descendiera con poder pentecostal sobre cada reunión. Y cuando eso sucedía, nada permanecía igual. Vidas eran transformadas radicalmente, demonios huían aterrorizados, enfermedades desaparecían instantáneamente y pecadores endurecidos se derretían bajo la convicción divina. Eso era lo que importaba, eso era lo que África necesitaba, eso era lo que el mundo necesita hoy. En 1991 sucedió algo que sacudió incluso a Reinhard. Durante una cruzada en Kafanchan, Nigeria, extremistas musulmanes organizaron un ataque violento contra la reunión. Quemaron iglesias, destruyeron propiedades cristianas, asesinaron a creyentes en las calles. El aire se llenó de humo, gritos de terror y el sonido de edificios colapsando. La situación era tan peligrosa que los organizadores locales le rogaron a Reinhard que cancelara el resto de las reuniones y evacuara el área inmediatamente. Pero él se negó, no por terquedad humana ni orgullo ministerial, sino por convicción espiritual profunda. Si cancelamos ahora, declaró con lágrimas, le estamos diciendo a África que el terror es más poderoso que el Evangelio. Y eso es mentira. Jesús es más grande que cualquier amenaza. Esa noche, mientras el caos continuaba en las calles circundantes, Reinhard subió a la plataforma y predicó con poder aún mayor. Miles de musulmanes que habían llegado con curiosidad, algunos quizás con intenciones hostiles, fueron confrontados con la realidad del Cristo resucitado y entregaron sus vidas a Él. Fue una victoria espiritual monumental arrancada de las mandíbulas de la derrota aparente. Déjame decirte algo que necesitas escuchar. Lo que estás conociendo ahora no es simplemente una historia inspiradora del pasado. Es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando encuentra hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. Si sientes ese llamado ardiendo en tu corazón, si sabes que Dios te está comisionando para algo más grande que una vida cristiana cómoda y predecible, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones ahora mismo. No es por el canal en sí, sino porque necesitas exponerte constantemente a historias que alimenten ese fuego santo en tu interior. La mayoría de los cristianos hoy viven apagados espiritualmente porque solo consumen contenido que los entretiene, pero nunca los desafía. Rodéate de testimonios que te recuerden lo que es posible cuando te rindes completamente a Dios. Inscríbete ahora, activa el signo y comprométete a ser diferente de la cristiandad tibia que caracteriza a esta generación. A medida que las décadas pasaban y Reinhard envejecía físicamente, el fuego en su espíritu solo crecía más intenso. Nunca se retiró. Nunca decidió que ya había hecho suficiente y merecía descansar en sus logros. Continuó predicando con la misma pasión de aquel niño de 10 años que había visto la visión, con la misma urgencia del joven misionero que había llegado a África con apenas 2 maletas y una palabra de Dios. Cada alma importaba. Cada cruzada era tratada como si fuera la última oportunidad de alcanzar esa región con el Evangelio. Cuando le preguntaban sobre su secreto para mantenerse espiritualmente vivo después de tantas décadas de ministerio intenso, su respuesta era siempre la misma: nunca dejé el lugar secreto, nunca dejé de orar, nunca dejé de depender absolutamente del Espíritu Santo. En el año 2006, durante una cruzada en Lagos, Nigeria,
Reinhard predicó ante la que se cree fue la reunión cristiana más grande de la historia africana. Hasta ese momento, más de 1.600.000 personas en una sola noche. Cuando hizo el llamado al altar, el número de personas que respondieron fue tan masivo, más de 500.000 en esa noche individual, que los sistemas de conteo se saturaron. Los consejeros preparados para ministrar a los nuevos convertidos fueron completamente abrumados por la avalancha de almas sedientas. Fue una demostración visible, tangible, innegable del cumplimiento de aquella visión recibida por un niño alemán décadas atrás. África estaba siendo lavada con la sangre del Cordero, exactamente como Dios había prometido. Las últimas palabras públicas que Reinhard Bonnke compartió antes de partir a la presencia del Señor en diciembre de 2019 resonaron con el peso de toda una vida dedicada al Evangelio. Hay más que hacer, hay más almas que alcanzar, no se detengan. No eran las palabras de un anciano cansado listo para descansar finalmente de sus labores. Eran las palabras de un general espiritual pasando la antorcha a la siguiente generación, rogándoles que no permitieran que el fuego se apagara, que no se conformaran con cristianismo tibio y cómodo, que pagaran el precio necesario para ver el mismo tipo de avivamiento en sus propias generaciones. Ahora déjame hacerte preguntas directas que debes responder ante Dios, no ante mí. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo para cosas eternas o desperdiciando tus días persiguiendo sueños temporales que no significarán nada en 100 años? ¿Cuándo fue la última vez que oraste hasta que el cielo respondió? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste seriamente, negando tu cuerpo para alimentar tu espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien que no conoce a Cristo, arriesgándote al rechazo, la burla o la persecución? Si eres honesto contigo mismo, probablemente hace demasiado tiempo. Y esa es exactamente la razón por la que tu vida cristiana se siente vacía. ¿Por qué no experimentas el poder de Dios? ¿Por qué tus oraciones parecen rebotar contra el techo? Reinhard Bonnke no era superhombre. No tenía poderes místicos especiales. No nació con alguna ventaja genética espiritual que tú no posees. La única diferencia entre él y la mayoría de los cristianos es que él decidió tomarse a Dios en serio. Decidió creer que las promesas de la Biblia eran verdaderas y aplicables hoy. Decidió pagar el precio que la mayoría no está dispuesta a pagar, el precio de la oración sacrificial, del ayuno disciplinado, de la obediencia radical, de la consagración completa. Y cuando haces eso, cuando realmente haces eso, no solo hablas sobre ello. Dios se mueve. Dios siempre se mueve cuando encuentra vasos rendidos completamente a Él. Hay jóvenes leyendo esto ahora mismo, que Dios está llamando al ministerio de tiempo completo. No al tipo de ministerio profesional donde buscas posición, fama y prosperidad financiera, sino al ministerio de sacrificio, de renuncia, de llevar la cruz diariamente mientras predicas el Evangelio a los perdidos. Algunos de ustedes están siendo llamados a África, a Asia, a América Latina, a lugares peligrosos donde el Evangelio es resistido violentamente. Otros están siendo llamados a las calles de sus propias ciudades, a las escuelas, a los lugares de trabajo, a cualquier espacio donde haya almas que necesitan escuchar sobre Jesús. El llamado puede parecer imposible, las circunstancias pueden parecer desfavorables, tu cuenta bancaria puede estar vacía, tu nivel educativo puede parecer insuficiente. Tus propias debilidades y fracasos pasados pueden susurrarte que no calificas. Pero recuerda, Dios llamó a un niño de 10 años a evangelizar un continente entero, y ese niño creció para ver más de 80 millones de decisiones documentadas por Cristo durante su ministerio. No fue por su fortaleza, fue por su rendición completa al Dios que llama lo que no es como si fuese. Lo que Dios hizo con Reinhard Bonnke puede hacerlo contigo, pero la decisión comienza en tu altar personal, en ese lugar secreto donde nadie más te ve, donde no hay aplausos humanos ni reconocimiento público, donde es solo tú y Dios. ¿Estás dispuesto a ir allí? ¿Estás dispuesto a quedarte allí hasta que el fuego caiga?
¿Estás dispuesto a pagar el precio completo sin negociaciones ni rebajas? Porque el mundo no necesita más cristianos tibios que calientan bancos los domingos y viven como paganos el resto de la semana. El mundo necesita desesperadamente vasos consagrados, llenos del Espíritu Santo, que caminen con tal atmósfera de gloria, que la presencia de Dios sea tangible a su alrededor. El mundo necesita hombres y mujeres que oren hasta que el cielo se abra, que prediquen como si dependiera de ello la eternidad de sus oyentes, porque es verdad que depende de ello, y que vivan con tal integridad que hasta sus enemigos no puedan encontrar acusación legítima contra ellos. Deja un comentario ahora. No permitas que este momento pase sin tomar una decisión. El Espíritu Santo está aquí, tocando corazones, extendiendo invitaciones, abriendo puertas de destino eterno. Pero Él es un caballero, no fuerza su camino a tu vida. Responde, ríndete, comprométete, y prepárate para ver a Dios hacer lo imposible a través de tu vida rendida. La historia de Reinhard Bonnke no terminó cuando partió a la presencia del Señor. Continúa viviendo en cada persona cuya vida fue transformada por su ministerio. Continúa viviendo en los evangelistas jóvenes inspirados por su ejemplo, que ahora están predicando con el mismo fuego. Continúa viviendo en las iglesias plantadas, en las Biblias distribuidas, más de 150 millones durante su ministerio, y en el cielo donde millones de africanos ahora adoran al Cordero, porque un hombre dijo sí a la visión de Dios. Y tu historia, tu verdadera historia que importa en la eternidad, comenzará cuando finalmente digas sí, sin reservas, sin condiciones, sin planes de respaldo. Cuando te arrojes completamente en los brazos de Dios y digas, aquí estoy, úsame como quieras, cuando quieras, donde quieras, sin importar el costo. Ese es el momento en que todo cambia. Ese es el momento en que pasas de ser un cristiano nominal a ser un discípulo radical. Ese es el momento en que tu vida comienza a contar para la eternidad. Este es tu momento. Este es tu llamado. África fue salva porque alguien respondió. ¿Quién será salvo porque tú respondiste?